Saludos a todos. Vamos a continuar con la clase 2 de estadística. Acá vamos a desarrollar la construcción de tablas y gráficos con Microsoft Excel. Quien les habla, Joan Fernando Chipialo. Bueno, inicialmente, como les decía en la clase anterior, la estadística se divide en dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. Y vamos a tratar la estadística descriptiva con el cálculo en Microsoft Excel, y en particular vamos a considerar en las tablas los números y el porcentaje, o lo que llamamos frecuencia y porcentaje. En los gráficos vamos a hacer un gráfico de sectores y un gráfico de barras simples, y en los estadísticos los más utilizados, que es la media aritmética y la desviación estándar. En cuanto a las tablas y gráficos, tenemos que considerar las partes de una tabla. En primer lugar, una tabla tiene un título que debe atender al qué, quién, cómo, dónde y cuándo. El qué es la variable de estudio, el quién los sujetos de investigación, el cómo los indicadores que estoy midiendo, el dónde, el lugar, y el cuándo, el periodo de estudio. El cuerpo de la tabla, de acuerdo al tipo de gráfico o tabla, será presentado en el mismo. Es decir, si por ejemplo estamos haciendo un gráfico, debo presentar los porcentajes en el eje Y, las categorías en el eje X para los gráficos que usan el plano cartesiano. En el caso de los gráficos como el gráfico de sectores, se organiza el cuerpo en atención a lo que les voy a ir mostrando. Es decir, que las especificaciones dependen del tipo de gráfico o la tabla que se vaya a realizar, y por supuesto que esto debe atender a unos estándares internacionales, por ejemplo normas APA o normas Vancouver, o de acuerdo a la publicación que les estén pidiendo. Y las fuentes de donde se tomó la información, es decir, la tomaron de los archivos del Hospital Universitario de los Andes, la tomaron de los archivos de la Contraloría General del Estado Mérida, la tomaron de los archivos de la empresa, la recolectaron, es decir, ustedes tomaron la información, es decir, una fuente primaria. ¿Cuál es la fuente de donde están tomando los datos? En cuanto a los estadísticos, como les dije, la media aritmética es la desviación estándar, y la media es el promedio de una colección de datos y se calcula dividiendo entre el número de sumandos. La desviación estándar es la variación promedio de los datos con respecto a la media aritmética y se calcula haciendo la diferencia entre cada dato y la media aritmética. Ese resultado se eleva al cuadrado, luego se hace una sumatoria y posteriormente se divide entre el número de datos para finalmente calcular la raíz cuadrada del valor obtenido, que, como les decía, me permite observar la variación promedio del conjunto de datos. Digamos que esto es a modo introductorio, porque en realidad lo que nosotros queremos ver es cómo hacerlo de manera rápida y sencilla con un programa, pero tengo que darles unas indicaciones generales que les permitan dar contexto a lo que vamos a calcular. Bueno, continuando, aquí tengo un conjunto de datos que es una serie puede ser de empleados de alguna empresa, donde se le ha preguntado el sexo, la edad, la enfermedad laboral, se le determinó si la tenía o no y qué tipo de enfermedad laboral presentó. Este conjunto de datos tiene un total de 20, como ustedes lo pueden ver acá, se lo estoy mostrando. Y nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es ver la variable, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo
como vimos en la clase número 1, es una variable cualitativa porque es categórica, masculino o femenino, y es de carácter nominal porque no puedo ordenar las categorías. La variable edad es cuantitativa y sus valores son enteros, aunque ella por naturaleza y dado que se está midiendo de acuerdo al tiempo, es continua. Sin embargo, aquí la estamos considerando en valores enteros, años cumplidos. La enfermedad laboral solamente se mide como sí y no, entonces es cualitativa nominal. El tipo de enfermedad laboral, aquí podemos ver que tenemos lumbalgia, tenemos síndrome del túnel carpiano, no tiene ningún tipo de enfermedad laboral. También ustedes pueden ver acá que hay otras, estrés laboral, fueron las que si ustedes se ponen a ver, esto no tiene tampoco ningún orden, entonces es cualitativa nominal. Por ejemplo, si fuera cualitativa ordinal, pudiéramos llamar el nivel de severidad de una patología, o pudiéramos llamar la escala de dolor con respecto a una patología en particular. Entonces podemos considerar un conjunto de variables y a partir de ese conjunto de variables podemos hacer un diagnóstico descriptivo inicial de estas variables que me permitan tomar medidas o acciones, que era lo que les decía en la primera clase. Por supuesto que lo que yo les menciono aquí es genérico y esto se puede aplicar para indicadores bien específicos. Entonces, en atención a estos datos, bueno, voy a hacer una tabla para que ustedes observen el procedimiento. Vean que aquí yo tengo, voy a tomar la variable sexo, como pueden ver acá, las estoy seleccionando todos los datos hasta el dato 20, ¿sí? Ustedes ven que aparece sombreado, ¿sí? Cuando ya lo selecciono, hago clic donde dice insertar, luego hago clic donde dice tabla dinámica. Bueno, ustedes pueden observar que aquí él le muestra que toma en la hoja 1 desde la celda B1 hasta la celda B21 y luego él tiene seleccionado nueva hoja de cálculo. Hago clic en el botón aceptar. Observen que lo arroja en una hoja nueva. Aquí dice tabla dinámica 1, como estoy señalando, y pueden observar que del lado derecho aparece la variable, que en este caso es sexo, y en la parte inferior si hay filtros, columnas, valores o filas. ¿Qué debo hacer primero? Seleccionar el cuadro de la variable sexo y ustedes pueden ver las categorías, como pueden ver allí. Bueno, ustedes ven que tienen allí las categorías y acá ven que aparece filas, la variable sexo, y luego lo que deben hacer es seleccionar la variable como la ven sombreada y colocarla en el cajón de valores una vez y luego la vuelvo a tomar y la vuelvo a colocar dos veces. ¿Vamos bien hasta allí? Fíjense que estoy ahora, ustedes ven allí la flecha, ¿verdad?, del cursor. Estoy haciendo clic sobre este icono y él me despliega un menú. Hago clic en configuración de campo de valor y sale este recuadro. En este cuadro de diálogo voy a colocar en primer lugar, como hice clic en la primera donde estoy colocando aquí cuenta de sexo, esa la voy a llamar número. Luego hago clic en aceptar.
Vuelvo a hacer ahora con la segunda opción. Hago clic sobre la flechita, configuración de campo de valor, y aquí en donde dice nombre personalizado voy a colocar porcentaje y luego hago clic sobre la pestaña mostrar valores como, sale esto, luego selecciona, ¿verdad?, en el menú desplegable porcentajes del total general, luego hago clic en aceptar. Después que ustedes hacen ese procedimiento, ustedes van a ver que la tabla le queda de esta manera como está acá, y así se realiza una tabla de distribución de frecuencias de manera muy sencilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es editarla. Entonces voy a seleccionar los resultados, la voy a copiar, voy a abrir un documento de Word en blanco y lo voy a pegar. Aquí la voy a organizar, la voy a acomodar en Word. Entonces yo coloco acá cuál es mi variable, sexo, número, porcentaje, ¿verdad?, total, y esto sería el cuerpo de la tabla, lo que les decía en la primera parte de esta clase. Toda tabla tiene un cuerpo. ¿Qué me faltaría? Colocarle un título. Empezamos, ¿verdad?, colocando en primer lugar un número. Esta sería mi tabla 1, punto. Luego viene el qué. Sexo puede ser de los empleados, sería el quién de la Universidad de los Andes, ¿sí? Cómo sería en frecuencia, o simplemente lo colocamos en número, y porcentaje, dónde y cuándo, Mérida, Venezuela, y luego colocamos el periodo, supongamos que es en este mes, ¿verdad?, diciembre 2021. En la parte inferior, el otro elemento que falta es la fuente. Las fuentes pueden ser, por ejemplo, los archivos de ORE, ORE Medicina, ULA. Luego usted la puede organizar un poco más, por ejemplo, la hace un poco más extensa, de modo que quede aproximadamente igual al título, la acomoda alineada hacia la izquierda, y lo otro que usted debe hacer es dejarla con los bordes inferior y superior de la primera fila. Fíjense que yo le estoy colocando inferior y superior de la primera fila y el inferior de la última fila. Además de ello, Excel me arroja un color. Entonces yo voy a seleccionar mi tabla y le voy a quitar ese color, sin color. Y fíjense cómo ya queda esta tabla. Por supuesto que esta tabla puede quedar mejor de acuerdo al contenido que le vaya dando, de acuerdo a los indicadores que vaya calculando, pero ustedes ven cuál es el proceso de cálculo, y eso es lo que yo quiero que ustedes observen acá. Cómo se calcula y cómo se edita. La editaron en el programa Word. Nos vamos otra vez a Excel. En Excel estamos nuevamente ahora en los datos, ¿verdad?, que estamos trabajando inicialmente, y ya vimos cómo hacer un número y un porcentaje de unos datos.
de una variable cualitativa nominal es equivalente para hacerlo para enfermedad laboral y para tipo de enfermedad laboral. Lo otro que me interesa que ustedes observen en esta clase es cómo hacer un gráfico de sectores. Bueno, entonces lo vamos a hacer inicialmente para la variable enfermedad laboral. El gráfico de sectores, que por lo general se le llama gráfico de torta, aunque es un nombre incorrecto, se le puede llamar gráficos circulares. Ese gráfico en forma circular es un gráfico muy útil, pero limitado. Primero se puede hacer para variables cualitativas nominales, cualitativas ordinales y cuantitativas discretas, siempre que existan pocas categorías. Y ese es el detalle, ¿no? Las personas utilizan este gráfico para cualquier tipo de variables y no puede ser utilizado para todo tipo de variables, porque si no, no representa rápidamente la variable de estudio. Entonces vamos a hacer como ejemplo la variable enfermedad laboral. Es importante mencionar que cuando digo que tenga pocas categorías es que tenga 4 o un máximo de 5. Si tiene más de 5, el gráfico ya se empieza a deformar. Entonces vamos a utilizar la variable enfermedad laboral. ¿Qué debo hacer para hacer este gráfico de sectores? Selecciono los datos como lo hice con la tabla y entonces voy a hacer una tabla. Fíjense que vamos a practicar de una vez lo que tiene que ver con tabla. Hacemos clic en insertar tabla dinámica. Recuerden que sale este cuadro de diálogo donde me lo va a arrojar en una nueva hoja de cálculo. Hago clic en aceptar. Aquí siempre va a salir este recuadro de tabla dinámica. Nuevamente ustedes hacen clic sobre enfermedad laboral y como vimos en el ejercicio anterior, aparecen las categorías. Él las ordena por orden alfabético. Luego esa variable no la voy a pasar dos veces, porque en el ejemplo anterior calculamos frecuencias y porcentajes. Aquí solamente nos va a interesar para el gráfico calcular porcentaje. Entonces voy a colocar acá una y luego hago clic en el icono de la flecha. En el menú desplegable selecciono configurar campo de valor. Luego en este cuadro de diálogo escribo en la parte superior porcentaje, selecciono mostrar valores como, luego despliego el menú y selecciono porcentaje del total general, como pueden observar acá. Hago clic en aceptar y pueden observar ahora que yo tengo que 50% de las personas entrevistadas presentan enfermedad laboral y 50% no. Luego que ustedes tienen acá la tabla, ya tengo el resultado, que es lo que yo quería para el caso de lo que tiene que ver con la variable que estoy midiendo. Entonces yo ya con ese resultado puedo decir que sí tiene 50%, no tiene 50%. Le podemos quitar los decimales. Luego selecciono estas 4 categorías. Fíjense que lo estoy haciendo aparte porque cuando lo hago sobre la tabla dinámica presenta un problema allí. Entonces luego hago clic, como hicimos la tabla, en el menú insertar. Hago clic allí y selecciono
gráfico circular, la primera opción. Fíjense que ya el gráfico está acá. Voy a eliminarle el título que está dentro del gráfico para hacer el gráfico un poco más grande, y voy a empezar a modificarlo un poco, ¿sí? Entonces, para la modificación, ustedes pueden ver acá que hago clic y en leyenda, por ejemplo, la puedo colocar a la derecha. Le puedo colocar una etiqueta, sería lo ideal, y pueden seleccionar, por ejemplo, una de las que ustedes consideren, pero por ejemplo a mí me gusta externo interno. Lo coloco más grande, ¿sí? Para que se observe bien el resultado. Y luego que ya he editado el gráfico de sectores, lo copio, ¿verdad? Le doy copiar, le doy pegar, y aquí ven el gráfico, ¿verdad? Ustedes lo pueden, a veces él se desconfigura, aunque ustedes lo modifiquen un poco en Excel, cuando lo pasan a Word, él se modifica nuevamente. Ustedes lo pueden acomodar para que sea más visible. Por ejemplo, les recomiendo quitarle el contorno del gráfico, que diga sin contorno, para que se vea más limpio. Y los gráficos se coloca el título y la fuente en la parte inferior. Por ejemplo, sería gráfico 1, y luego viene el qué, quién, cómo, dónde y cuándo, es decir, enfermedades laborales de los empleados de la ULA, es decir, que sería similar a este, ¿verdad? Solamente que la diferencia va con respecto a la variable, que sería enfermedad laboral, y aquí también sería el indicador en porcentaje. Y este es otro detalle que no sé si los mencioné anteriormente, pero todos los gráficos hay que representarlo en porcentajes, porque les permite a uno observar mejor, y además de eso, es un resultado que está estandarizado en una escala de 0 a 100, ¿sí? Entonces por eso siempre hay que mostrarlo en porcentaje. Y de esta manera hemos hecho un gráfico de sectores. Bueno, vamos a continuar con el gráfico de barra simple. Para ello hacemos clic, primero seleccionamos los datos, ¿sí? Como hemos hecho anteriormente, es decir, tomo los datos de tipo de enfermedad laboral. Luego de ello hago clic en insertar tabla dinámica. Aparece la selección de las celdas que estoy considerando y hago clic en aceptar. Nuevamente sale la tabla dinámica, hago clic en la selección, ¿verdad? Como lo habíamos visto, y posteriormente que hago clic en la selección, ¿sí? Pueden ver aquí el resultado. Coloco la variable y hago lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, coloco porcentaje, mostrar valores como porcentaje del total general, y aquí ya tengo los valores. Nuevamente hago lo que hice en el otro gráfico, en el gráfico de sectores, es decir, aquí lo que tengo que hacer es organizar de acuerdo a los porcentajes de mayor a menor. Entonces comienzo con ninguna, 50%, y del otro 50% que tiene algún tipo de enfermedad laboral, el mayor porcentaje es la lumbalgia. Perdón, aquí es del otro lado, lumbalgia. La lumbalgia 25%,
el estrés laboral hay un total de 15%, y el síndrome de túnel carpiano, que lo voy a resumir así, con 10%. Selecciono las celdas, luego, como hicimos para el gráfico de sectores, hacemos clic en insertar y luego selecciono, aquí se llama columnas, hago clic en el primero y ya de esa manera ya tengo el gráfico, y nuevamente lo que debo hacer es modificarlo un poco, ¿sí? Entonces voy a hacerlo aquí un poco más pequeño para que puedan ver lo que estoy quitando y cómo lo voy haciendo. Aquí hago clic acá y vamos a colocarle título a los ejes. En el eje X coloco tipo de enfermedad laboral, y en el eje Y es porcentaje, pero como ustedes ven aquí ya está rotulado, entonces no es necesario volver a escribir porcentaje, y aquí ya está rotulado con porcentaje, no es necesario colocarlo. Le quito, a mí no me gustan las líneas porque digamos que no permite observar mejor el gráfico. Le coloco etiquetas de datos y posteriormente, si quiero o me parece mejor, puedo buscar otro diseño donde las barras sean un poco más anchas, que se permita que se vea un poco más bonito. Bueno, ya después que ya lo he editado, lo puedo colocar un poco más grande. Nuevamente, ¿qué hago? Pues lo copio, ¿verdad? Como hemos hecho y lo pego, como hemos hecho en el otro gráfico. Selecciono el gráfico, le quito el contorno, ¿verdad? Y por ejemplo le coloco el mismo tipo de letra, nuevamente hago el título, como ya lo hemos visto anteriormente, solamente que diferenciamos con respecto a lo que tiene que ver con la variable de estudio. Y de esta manera hemos calculado y hemos realizado un gráfico de barra simple. Bueno, vamos a continuar con el cálculo de la media aritmética de la desviación estándar con Excel. Voy a hacerlo para la variable edad. Para eso hago clic en f de x, me sale este cuadro de diálogo que es insertar función, selecciono promedio, que es la variable, que es la función que me permite medir o calcular el promedio. Selecciono mis datos, ¿verdad? Los selecciono y hago clic en aceptar. Observen acá que yo lo había colocado en un recuadro cuál era el valor de la media, simplemente para rotularlo, ¿verdad? La media es de 33,65. ¿Cómo puedo interpretar este indicador? Como el promedio de edad del conjunto de empleados de la Universidad de los Andes, ¿sí? En estudio. La desviación estándar, hago un proceso similar, hago insertar función y aquí aparece como desves, ¿sí? Como aparece acá, que les estoy mostrando. Hacemos clic en aceptar, selecciono mis datos, luego que selecciono mis datos hago clic en aceptar y aquí tengo que el valor de la desviación estándar es de 8,58 aproximadamente, ¿no?
Incluso si le quitamos decimales, le va a quedar 8,58. Y ese valor va a medir la variación promedio del conjunto de datos. Estos resultados pueden ser bien útiles a la hora de elaborar un diagnóstico, y así se pueden hacer una serie de cálculos con el programa Excel. Para indicadores específicos se pueden hacer otros cálculos, indicadores, lo que tiene que ver con indicadores de salud ocupacional. Ya es cuestión de utilizar la fórmula, utilizar operadores lógicos y que estarían basadas en un programa como Microsoft Excel. Entonces, de verdad que fue un placer mostrarles esto de manera muy sencilla, y con esto hemos terminado la clase número 2. Les voy a dejar una actividad para que cumplan con la misma y será evaluado según los parámetros que se establezcan allí. Que estén bien, un placer, hasta luego.